Hola, ¿cómo les va? En el video de hoy vamos a hablar sobre la fórmula mínima y la fórmula molecular. Bienvenidos, yo soy el profe Pablo Martín y si les interesa mi material les pido por favor que se suscriban a mi canal. Es muy importante para mí. Comencemos hablando de la fórmula química. ¿Qué es la fórmula química? Es la representación de la composición de un compuesto, de qué está hecho un compuesto. Para esto muestra la cantidad y tipo de elementos que forman un determinado compuesto. Por ejemplo, vemos acá el caso del agua, que es, como todos conocemos, H2O. ¿Qué me dice la fórmula química del agua? Que está formada por dos hidrógenos y un oxígeno. El detalle es que cuando hay un solo átomo de un determinado elemento, no se coloca el 1. Hablemos de la fórmula mínima. Representa la proporción atómica en números enteros en el que los elementos se encuentran en un compuesto. Esto se determina experimentalmente. Hay una diferencia con la fórmula molecular, que es la que vamos a ver a continuación, que es la representación del número de átomos de cada elemento existentes en una molécula de un determinado compuesto. Fórmula mínima. Vamos a verlo mediante un ejercicio. Determina la fórmula mínima del benceno. ¿Qué sabemos del benceno? El benceno está formado por la siguiente composición centesimal. Quiere decir la composición porcentual de los átomos que lo conforman. Sabemos que está formado por dos tipos de elementos, carbono e hidrógeno, en las siguientes proporciones: 85,71% y 14,29%. 85,71% de carbono y 14,29% de hidrógeno. ¿Esto qué quiere decir? Que en 100 gramos de benceno tenemos 85,71 gramos de carbono y 14,29 gramos de hidrógeno. También sabemos que la masa atómica del carbono es 12 y la del hidrógeno es 1. ¿Cuántos moles de cada elemento hay en 100 gramos de benceno? Si sabemos que la masa de un mol de átomo de carbono es 12 gramos, 85,71 gramos de carbono van a ser 7,14 moles de átomos de carbono. Un mol de átomos de hidrógeno, la masa es 1 gramo, por lo tanto 14,29 gramos de hidrógeno van a ser 14,29 moles de átomos de hidrógeno. Con esta información sabemos que en 100 gramos de benceno hay 7,14 moles de carbono y 14,29 moles de hidrógeno. A continuación tenemos que dividir ambos números, 7,14 y 14,29, por el menor de ellos, es decir, 7,14. Tenemos, por lo tanto, en el caso del carbono, hay una relación de 1. 7,14 dividido 7,14 es igual a 1. Y en el caso del hidrógeno, 14,29 dividido 7,14 es 2. Mediante esta manera obtenemos la fórmula mínima, que sería la que vemos a continuación: un átomo de carbono y dos átomos de hidrógeno. A partir de la fórmula mínima podemos obtener la masa relativa de la fórmula mínima. Para esto tenemos que emplear las masas atómicas relativas de los átomos que componen el compuesto. En este caso, la fórmula mínima ya vimos que era carbono 1, hidrógeno 2. Las masas atómicas relativas del carbono es 12 y la del hidrógeno es 1. Por lo tanto, la masa relativa de la fórmula mínima de este compuesto es 1 por la masa atómica relativa del carbono más 2 por la masa atómica relativa del hidrógeno. Reemplazando los valores tenemos que sería 1 por 12 más 2 por 1. El resultado final es que la masa relativa de la fórmula mínima es 14. La masa molecular relativa se determina también experimentalmente y se descubrió que es 42. Comparando la masa relativa de la fórmula mínima y la masa molecular relativa del benceno vemos que son diferentes y que hay una relación entre la masa molecular relativa y la masa relativa de la fórmula mínima de 3. Es decir, 42 dividido 14 nos da 3. Con este número 3 tenemos que corregir la fórmula mínima para obtener la fórmula molecular. Es decir, que tenemos que multiplicar el carbono por 3 y el hidrógeno por 3. La fórmula molecular va a ser carbono 3, hidrógeno 6. Resumiendo todo el procedimiento. Primero se tiene que determinar los elementos que forman una sustancia, en este caso carbono e hidrógeno. Luego se determina la composición centesimal, es decir, en porcentaje la composición de los elementos en una determinada sustancia. En el ejemplo, 85,71 de carbono y 14,29% de hidrógeno. En tablas
¿sí? La tabla periódica, se obtiene las masas atómicas relativas de los elementos que forman esa sustancia. En el caso del ejemplo, 12 la masa atómica relativa del carbono y 1 la del hidrógeno. Se determina mediante la composición centesimal cuántos gramos hay de cada elemento en 100 gramos de sustancia y a su vez los moles de esa sustancia en 100 gramos. En el caso de nuestro ejemplo, 7,14 carbono y 14,29 moles en el hidrógeno. Con esta información se divide por el menor número, ¿sí? de ambos moles y se obtiene la fórmula mínima, que en este caso es carbono, hidrógeno 2. Luego se obtiene, empleando la fórmula mínima, la masa relativa de la fórmula mínima, que en este caso es 14. Luego se busca en tablas también la masa molecular relativa de la sustancia. Finalmente se comparan ambas masas, la masa molecular y la masa relativa de la fórmula mínima, y se observa qué relación existe entre ambas. Luego de esto se corrige la fórmula mínima multiplicando la cantidad de átomos de cada elemento por el coeficiente obtenido en la división entre la masa molecular y la masa relativa de la fórmula mínima. Por ejemplo, en este caso, carbono 1 y hidrógeno 2 se multiplicaba cada uno por 3, obteniendo finalmente la fórmula molecular. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya servido y nos encontramos en el próximo. Hasta luego.